Bien, estamos ahora con dos distinguidos candidatos a la alcaldía de Lima, Fernán Altuve por Vamos Perú y Enrique Cornejo por el APRA. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de comenzar directamente, digamos, el debate o la conversación, Fernán Altuve quería hacerle una aclaración a Susana Villarán. Sí, muchísimas gracias, Jaime, porque ha salido una nota de prensa hace aproximadamente 2 horas de la alcaldesa candidata, en la cual dice que ella no ha firmado absolutamente nada y negando lo que ocurrió en mis declaraciones, contestando la pregunta en el debate del día de ayer. Recién ha tomado conocimiento después de 20 horas. Que no ha firmado nada en relación a las empresas del Callao que tienen rutas de interconexión con Lima. El día 15 de agosto del 2012, el oficio 584-2012 de la Alcaldía de la Municipalidad de Lima dice que en relación a las empresas de transporte autorizadas por la Municipalidad Provincial del Callao, que operen en rutas de interconexión Callao-Lima, que no deseen incorporarse a los procesos de licitación de los corredores, no es para las que van a entrar a las licitaciones, sino las que no van a entrar, se afirma que, como ha señalado la alcaldesa en la conferencia de prensa el 14 de agosto, se respetarán los contratos de concesión de 10 años de rutas vigentes otorgados conforme a ley. Firma Susana Villarán. Este es su firma. Ahí está. Yo no miento. Esto es lo que la señora ha firmado y que recoge el acuerdo firmado por el señor Guerra García el día anterior. Aquí está. Firmado con las empresas del Callao. Entre esas empresas está la famosa Orión, con la cual... ¿Usted defiende a Orión? Para nada, no tengo ningún tipo de relación. Y esto yo no lo hubiera firmado, pero lo ha firmado ella. Entonces esto es un acto administrativo que tiene que ser reconocido de acuerdo a ley. Yo no lo he firmado, lo ha firmado ella y ahora se desdice. Dijo que no se iba a reelegir, postula la reelección. Que no iba a contratar a los regidores revocados, están contratados en la municipalidad. Pero, bueno, y ahora dice que no ha firmado lo que ha firmado ella. Pero entonces, el debate es con Enrique Cornejo, no con Susana Villarán. Perdón. Con Susana Villarán ya le he aclarado para que no se haya malos entendidos. Ahora podemos pasar al siguiente punto. A tus órdenes. Bueno, yo pensaba comenzar con el tema de seguridad ciudadana, pero de repente podemos comenzar entonces con transportes. Como tú quieras. ¿Ah? Como tú quieras. Comencemos entonces con transportes. Ya. Con transportes, ¿cuál sería el planteamiento, Enrique Cornejo, en el tema de transportes? El corazón, el eje estructurador de la reforma verdadera del transporte tienen que ser todas las líneas del metro de Lima y Callao, la red. ¿Por qué tiene que ser? Porque es la vía a través de la cual va la mayor cantidad de pasajeros, porque es la inversión mayor y porque en buena parte está subterránea. Y lo que estamos haciendo ahora es plantear o un corredor segregado metropolitano o un corredor alimentador azul y otros, pero como no lo estamos haciendo en función de la red del metro, estamos cometiendo errores que luego nos van a costar. Por ejemplo, propuesta del señor Castañeda, monorriel, ya discutido, y digamos no es un planteamiento adecuado, pero bueno, lo está planteando sobre la línea 6 del metro de Lima y Callao. No respondió nada, ¿no? No respondió porque creo que él mismo no tiene los argumentos para poder sustentar esta idea, que creo que se le han planteado así a última hora, y además ya fue rechazada por este gobierno, porque esta fue una iniciativa privada que presentó una empresa brasilera, y que lógicamente, ¿cuál ha sido la razón del rechazo? Señor, no podemos poner un monorriel arriba, cuando abajo ya está decidido que va a ir el metro, lógico. Sí, pues. Bueno, la señora Susana hace corredor azul sobre la línea 3 del metro. Y fíjate, yo también tengo aquí un documento que lo he rescatado. Este es un documento que firma el entonces viceministro de Transportes, el señor Chan, del año 2013, mayo del 2013, donde le dice al señor Guerra García, no nos, digamos, responsabilizamos porque estas concesiones que ustedes están otorgando, dentro de algunos años, los concesionarios nos pidan alguna indemnización por el hecho de que van a estar sobre la misma ruta de la línea 3. Entonces, ahora entiendo que en los contratos, en fin, se ha incorporado esa contingencia, de modo tal que llegado el momento tendrían que retirarse a otras zonas. La pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer una reforma de un corredor alimentador o una iniciativa privada o pública con una alternativa como el monorriel sobre las líneas del metro? Mi propuesta es esa, no cometamos esos errores, hagamos las cosas como se deben hacer. Pero que de acá a que salga la línea 3 van a pasar que por lo menos, ¿cuánto? Jaime. 6, 7 años. No, Jaime. Entre tanto seguimos en el caos absoluto. No, yo no digo eso.
Pero meter 2.000 millones de dólares con un monorriel, como plantea Castañeda, para después retirar el monorriel... Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo lo que hubiera hecho con el corredor azul es plantear un corredor que primero tenga inicio y fin lógico, con alguna conexión, o al metropolitano o al metro. Eso tendría sentido. Pero no partir de una zona donde no hay ninguna conexión en el RIMAC y llegar a otra zona donde no hay ninguna conexión, en este caso Miraflores. Ahí hay un error de trazo, evidentemente. Pero yo hubiera hecho el trazo, además de conectado, complementario a esa futura línea 3. Te advierto que si la línea 3 se hace por concurso oferta, como hicimos la línea 1, sale más temprano que la 2 que está en proceso ahora. Fernán Altuve, ¿cuál es su posición sobre estos temas que ha tocado? Bueno, yo concuerdo con Enrique Cornejo que el eje estructurador del transporte tiene que ser el metro, porque obviamente es el que va a trasladar mayor cantidad de personas y va a servir a mayor cantidad de gente. Lo que yo quiero poner ese énfasis es en la autoridad única del transporte. Todas las fórmulas de transporte, tren, metropolitano, corredores, taxis, mototaxis, vías metropolitanas y vías distritales tienen que tener una sola autoridad que regule todas las condiciones del transporte. Una autoridad que incluya Callao. Que incluya Callao y Lima provincias, porque si no está el ente nacional que es el que maneja el transporte pesado. Toda esa autoridad autónoma que tenga tribunales administrativos para que cuando ponga multas no sea juez y parte, porque hoy día te ponen una sanción y tienes que ir al mismo órgano que te impuso la sanción para que diga no, está bien puesta. Tiene que haber órganos independientes que digan si la sanción ha sido bien puesta o pueda ser revisada. Esa autoridad autónoma única del transporte para toda la región metropolitana, incluyendo Callao e incluyendo Lima provincias, estoy seguro que es el primer avance para poder tener un sistema articulador que haga funcionar el transporte. Eso creo que es lo esencial, ordenar las competencias, competencias nacionales, competencias metropolitanas, competencias provinciales, competencias distritales. Entonces, cuando hay un problema, nadie sabe quién es el responsable. No es el distrito, no es la provincia. Y para el momento de emergencia que estamos viviendo, porque el sistema del caos vehicular demanda declaratoria de emergencia de lo que estamos viviendo hoy en día. El otro día hubo un tráiler que se paró en el óvalo Monitor y paralizó todo el transporte de la ciudad. Nosotros tenemos que escalonar los horarios. Tenemos que sacar el transporte pesado interprovincial de las horas punta para que cuando se desplaza la mayor cantidad de personas a sus trabajos o a sus estudios, en esos momentos no haya transporte pesado ocupando la misma vía. Las vías de Lima están infartadas, es decir, lo que tienen es mayor flujo de vehículos que capacidad para retenerlos. Y no podemos hacer obras si no tenemos los expedientes técnicos que exigen un tiempo mayor. Bueno, pero precisamente el objeto de esta reforma del transporte que ha iniciado la gestión actual apunta a eso, a reducir la intensidad del tráfico, a organizar, a ordenar, en fin, a tener una cosa más civilizada. Pero me da la impresión, por lo que usted señala, Enrique, que no estaría de acuerdo entonces con esta reforma, porque cuestiona el corredor mismo azul. Claro, los corredores temporalmente se establecen sobre las líneas que todavía no existen, pero eso está precisamente planeado así, porque esas líneas están planteadas con esos trazos precisamente porque son las líneas estructuradoras. Claro, la línea estructuradora es la que manda, pero bueno, yo en realidad con los corredores como concepto sí estoy de acuerdo. Con la forma como se ha implementado, sí, claramente no. Hablaba de los trazos, hablaba del inicio y del fin, donde no hay estaciones. Fíjate lo que han hecho, han cambiado el término de la ruta de los buses del Corredor Azul de Armendáriz, porque con razón el alcalde de Miraflores se quejó, y los vecinos, y lo han pasado a una zona donde ni siquiera hay estacionamiento posible, que es el cruce entre Larco y 28 de Julio. Lo tendrían que haber llevado mucho más allá. Hasta Barranco. Hasta Barranco y conectarlo con el metropolitano, eso tendría sentido. Ahora me decía una señora, ¿cómo voy a hacer? Pagaba 3.50, pagaba 3 soles en mi ruta anterior, ¿no? Ahora voy a tener que pagar 6.50, sacaba el cálculo, porque tiene que llegar a un punto, de ese punto tiene que caminar hasta el estructurador y de ahí llegar a su oficina. Eso no lo han pensado. Entonces ha habido aquí una falta de planeamiento, un estudio de demanda bien hecho para que ese trazo y esos, digamos, corredores tengan algún sentido. En otras palabras, han emplazado con unos buses que van por una línea Arequipa, Garcilaso, Tacna, rutas que no hacían exactamente eso, sino que venían de diversos lados y
pasaban por ahí. En consecuencia, de todas maneras, cuando pase la prueba blanca, cuando empiecen a pagar su pasaje, ahí va a venir el asunto. Y ya eso es después de las elecciones. Es decir, la gente va a empezar a sacar su cálculo y dice, ¿cómo es esto? Una reforma para pagar más, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Ahora, otro tema que a mí me llama mucho la atención. Lo que me da la impresión es que todo esto se ha hecho con un afán de llegar a las elecciones con alguna propuesta impactante. No hay un solo bus que corresponde a esta concesión. Todos los buses que están ahora sirviendo de color azul se han pintado para este objetivo, pero no son los buses patrón. Esos buses patrón todavía no han venido. Entonces, pero van a llegar, se supone. Claro, ¿no? Van a llegar, pero vamos. Entonces, mi crítica es la improvisación con que se ha hecho. Los dos elementos más, a propósito de lo que Fernán plantea. Yo creo que horarios para camiones es una buena alternativa en la coyuntura. Pero el tema de fondo es que tenemos que encontrar alguna zona, yo pienso en el noreste de Lima, cercana a la línea del ferrocarril, donde hagamos un gran antepuerto. Y ese antepuerto sea obligatoriamente el punto donde los camiones tengan que llegar, sobre todo los que vienen del norte y los que vienen del este, de la zona central. Y entonces el camión ya no va a ingresar, porque el tren desde aquel antepuerto va a llevar por la línea del ferrocarril la carga o el container al puerto del Callao y viceversa. Y ahí sí, estructuralmente evitamos que ingresen los camiones. Y un segundo tema muy importante y le corresponde al municipio en la ciudad. Los camiones que están llegando a Lima llegan con un peso, le llaman peso camión peruano. Así pues, ¿no? 60, 70 toneladas, cuando las pistas de Lima y Callao están preparadas para 50 toneladas. Entonces, ¿cómo no se van a mover las pistas si estos camiones ya están reventando todos los días? Eso hay que normarlo con buena balanza. Y el otro tema es altura. Bueno, según Juan de Dios Olaechea, en Estados Unidos creo que el límite máximo es 52 toneladas, claro, o 48 me parece que pero así debe ser. Y aquí tenemos casi hasta 60. Sí, claro, con los acoplados, pero además le llaman el peso camión peruano, porque incluso algunos llegan 70 y no sé cuántas más toneladas. Eso además lo que está saturando la carretera. Pero eso central. es una competencia del gobierno nacional y no podemos intervenir los municipios porque es competencia nacional. Si tú tienes una autoridad... ¿Lo puede gestionar o no puede gestionar? El alcalde es un gran gestor. Pero no tiene esa competencia. Si tú unificas las competencias nacional, que están divididas entre lo nacional, entre lo provincial, entre lo metropolitano, entonces va a haber una sola autoridad que va a decir, un momentito, tomemos esos camiones porque están destruyendo las pistas del municipio. Yo estoy de acuerdo con la autoridad, pero lo que creo que en este caso sí compete al municipio provincial de Lima. Por cierto, al que se le ha encargado hace un buen tiempo estas rutas nacionales que son la entrada de la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la autopista Ramiro Peralé, que efectivamente debería ser competencia del MTC, pero es competencia del municipio provincial y las ha concesionado. Entonces al municipio provincial les corresponde garantizar balanzas bien calibradas y a altura. ¿Recuerdas el puente que se cayó acá al sur, en San Pedro? Claro. Un camión pasó y movió el puente. ¿Qué es eso? No se ha regulado la altura. Eso también es una competencia en esa vía. Y los puentes, que hay que revisar todos los puentes de Lima, los que están funcionando, y proyectar más puentes. Tenemos los mismos puentes aproximadamente del año 1969. Unos más, otros menos. O sea, realmente son las obras más importantes que hay que hacer. Y hay una autocrítica como economista, y a los ingenieros también, pues, autocrítica, porque yo también formo parte del problema. Cuando a nosotros nos han formado para formular y evaluar proyectos y dar la factibilidad. Pero cuando vemos la factibilidad, nuestra tendencia es a bajar el costo, lógico, para que pueda ser el proyecto viable. A veces, para bajar el costo, bajamos los costos en estos temas que hacen la diferencia. Bueno, es una cosa real. Bueno, eso es en todas las pistas de Lima. Yo me imagino que ahí debe haber hasta corrupción, ¿no? Porque están llenas de huecos. ¿Por qué? Porque me imagino que es porque... Ahí hace falta un control mucho mayor, ¿no? ¿Por qué se hacen los huecos? Porque falta material, porque hay una sobrecarga, como se está mencionando, y las pistas están preparadas para otra cosa. Va a haber que hacer pista peso peruano, porque si no van a resistir. Un ejemplo concreto, la Gambetta, está linda ahora, la Gambetta, pero tiene un pavimento que es un pavimento que no está hecho para resistir los camiones que pasan por ahí. Eso se debe hacer con concreto. Sí, como las grandes pistas en otros países que tienen camiones. Entonces ahí es un ahorro mal entendido, al final nos cuesta más. Sí, pues de acuerdo. Y finalmente no conoció su posición sobre el tema de la reforma del transporte. A ver, el otro día estuve aquí y hablamos de la reforma del transporte. Y tú decías, te olvidas de lo que yo digo, si no puede ser. Pues, tengo que volver porque no todo el público ha visto esa entrevista. Lo digo, pero tu entrevista la ha visto todo el mundo, Jaime, no digas eso. Mira, lo que te digo es lo siguiente.
Yo estoy a favor de la reforma, yo he votado a favor de ordenanzas de la reforma, en algunas he tenido mis observaciones. Creo definitivamente que tiene que ser un sistema integrado de transporte, como dice el lema, SIT, pero el sistema integrado tiene que ser comenzando por lo menos dos rutas largas. Ahora se viene la segunda, ¿no? No, pero han comenzado con una ruta corta. Y lo que hay que hacer es comenzar con las dos rutas que favorecen a la mayor cantidad de personas, que son la de Javier Prado y la de la Panamericana. Esas dos rutas que tienen un punto de encuentro y que favorecen una cuadrícula de la ciudad, hubiera sido una cosa más lógica que comenzar con una pequeña muestra, una línea de degustación, que es lo que han hecho. Es una cosa piloto, pues, para aprender. No, para aprender. Piloto en un lugar. Imagínate que si sin saber bien las cosas comienzas de frente con una cosa grande. Bueno, es que es lo que pasa, es que aquí comienzan las cosas sin saber, sin haberlas estudiado. Entonces han puesto una ruta que, como bien dice Enrique, comienza de ninguna parte y termina en ninguna parte. En cambio, esas rutas largas, lo que pasa es que demandaba tener muchos más buses de los que ellos habían calculado. Y por eso han querido comenzar por este desastre que ha sido un boomerang electoral y que ha perjudicado la imagen de la reforma. Hoy día la reforma está cuestionada por la gente, no porque sustancialmente sea un mal concepto, sino porque el experimento ha salido mal. Entonces, los que creemos que eso debe continuar, sin continuismo, cambiando gente, reevaluando lo que se ha hecho, pensamos que no ha sido un ¿Guerra García no debería estar ahí? Bueno, creo que Guerra García y la señora María Jara han cumplido ya su ciclo. ¿Sí? Absolutamente. Pero Guerra García es el experto número 1 del Perú en esos temas. ¿Tú crees? ¿Conoces otro mejor? Sí, Enrique Cornejo, que me va a asesorar cuando yo entre a transporte, a ver que sea alcalde. Yo ya tengo empleo, pues todos hemos recibido empleo en esta campaña. Bien, seguimos conversando, podemos pasar ahora a otro tema, el tema de seguridad, que es en realidad el tema más acuciante para la población, o sea, que está en la, digamos, en la primera prioridad de las preocupaciones de los ciudadanos, de los vecinos. Fernán, ¿cuál es su planteamiento para el tema de seguridad? A ver, ¿qué puede hacer la Municipalidad de Lima? La Municipalidad de Lima no tiene las competencias para dedicarse a combatir el crimen, como muchos candidatos, creo yo, que equivocadamente han estado postulando. Nosotros podemos querer muchísimas cosas, pero podemos muy pocas cosas. Yo he definido que nosotros tenemos que calcular 3 puntos centrales: prevenir el crimen, actuar contra el crimen, sancionar el crimen. ¿Qué cosa significa prevenir? La municipalidad puede ayudar en la disuasión y la prevención. Tenemos 900 calles que están tomadas por la droga, el alcohol, el vicio. Las pandillas se han tomado todos esos espacios. Nosotros queremos recuperar con rondas juveniles a los jóvenes, darles capacitación, formación, trabajo, para sacarlos de ese primer escalón del crimen. Queremos generar con las rondas vecinales la interacción con el municipio, con el serenazgo, con la policía. La prevención es el gran campo de la municipalidad. La acción es el campo de la policía. Nosotros no podemos intervenir ni detener a nadie. Los serenos no tienen armas. Lo que podemos hacer es ayudar con financiamiento hasta con el 20% del Fondo Común a que las comisarías puedan tener, por ejemplo, funcionarios que hagan la labor burocrática y poner a los policías a vigilar. Pero prevención y acción contra el crimen, si no hay sanción, no van a funcionar. Eso es lo más importante para mí. Tenemos que convencer al Poder Judicial que la ley 27939 se cumpla. ¿Qué dice la ley? Que los juzgados pueden establecerse en las comisarías. De esa manera, los robos pequeños, menores, que generan esa sensación de inseguridad y de impotencia y de impunidad, sean sancionados sobre caliente, para que el delincuente no se vaya a su casa. Para eso necesita centros de detención menores. Las comisarías hasta 50 en 4 años, son 127 comisarías en Lima, hasta 50 en 4 años nosotros podemos habilitarlas para que acaben con esos crímenes, para que el juez venga al barrio, para que no sea una cosa distante y que 8 meses después tengas que ir a verle la cara al delincuente cuando ya pasó todo y no quieres. Ya la gente se olvidó del tema. Pero ¿qué haces con ese delincuente? ¿Lo mandas a Lurigancho o bueno, no, quedaría depende. Si son delitos mayores, tiene que ir a un juez. De delitos menores. Claro, faltas. Pueden tener penas de retención de varios días, que no pueden pasar de 5 días, pueden tener trabajo comunitario, aunque dicen que no funciona, yo creo que sí funciona, y pueden tener multa. Entonces yo creo que de esa manera la gente siente que no hay impunidad. Y entonces el delincuente sabe que a cada mala acción va a haber un castigo. Bueno, me dicen que está Gustavo Guerra García, quiere intervenir brevemente, porque esta es una discusión entre 2 candidatos. Pero como ha sido mencionado, Gustavo, buenas noches.
Gustavo. Sí, buenas noches, Jaime. Muy rápido, por favor, un minuto. Sí, no, solo quería decir dos cosas. Uno, que la carta que hace referencia el regidor Fernán Altuve no establece ningún tipo de vinculación jurídica, ni afecta en ningún caso ni la licitación, ni los contratos, ni las ordenanzas. Esa es una carta, un acta de intención para iniciar un trabajo con el Callao, hacia un acuerdo de interconexión que nunca se dio y que fue el intento de que las empresas del Callao participen en la reforma de Lima. Con posterioridad a eso, se han dado ordenanzas que establecen la exclusividad para los corredores, en las cuales el propio regidor Altuve ha votado, y se ha establecido todo el marco legal, y por eso es que hemos ganado los 57 juicios que se han dado contra la reforma del transporte, y las empresas del Callao han salido fuera del corredor azul. De acuerdo. Y sobre el tema del trazo de la ruta del corredor azul, yo creo que es un buen trazo. Hoy día nosotros estamos movilizando 256.000 pasajeros, cuando la tarifa cero quizá baje un poco, y muchos más problemas de trazo tuvo la línea 1 del tren en su fase 1, que hasta hace muy poco movilizaba solo 130.000 pasajeros. Y para que tengan una idea, la línea 1 del tren con sus dos fases completas, hoy día solo mueve 300.000 pasajeros, cuando el metropolitano mueve 650.000, ¿no? Y costó bastante menos. Entonces yo creo que los problemas de trazo no están en el corredor de Arequipa, sino están más bien en la línea 1, que debería estar donde debería estar el metropolitano. Muchas gracias. Muy bien. Dos palabritas. Sí. Señor Guerra García, mire, lo que usted está diciendo demuestra el tremendo error al que están llevando a Lima. A Lima no se le debe enfocar una reforma del transporte basado en que el metropolitano es más barato que el metro. Claro, el tercer piso de un edificio es más barato que el sótano, es obvio, pero usted necesita el sótano y las estructuras, debe entender eso. No es un asunto tan sencillo. Ustedes están llevando una llamada reforma que todos queremos, pero por un sentido equivocado, y con un argumento como ese realmente estoy bien preocupado. Las líneas del metro son estructuradas por dos razones. Primero, porque van por el trazo donde está la mayor cantidad de gente, entienda por favor. Si en la línea 1 lleva menos pasajeros ahora, bueno, llevaba, porque ahora San Juan de Urigancho, solamente en San Juan de Urigancho se sube 1 millón de personas, ¿no? Pero además van por un trazo que no tiene comparación con el metropolitano, porque el metropolitano va a nivel, con semáforo, con accidente, con trancón. El tren va por arriba o por abajo, por eso se llama metro. Entiéndalo, por favor. Yo también quiero contestar, si me Pero permite. rápidamente. Claro, por supuesto. Yo con mucho aprecio a Gustavo Guerra García, pero lo han engañado sus asesores legales. Esto es un oficio, no es una carta, es un oficio que contiene un acto administrativo firmado por la alcaldesa, tiene número y resolución. Esto da derechos, concede derechos. Eso pero dice que han ganado sin más de 50 juicios en base a las ordenanzas posteriores. Perdón. Eso... Dice que es una carta de intención. No, carta de intención no existe en la administración pública, está totalmente equivocado. Esto es un oficio y contiene un acto administrativo. Y está firmado por la señora Villarán, entonces sí lo firmó, que no diga que no ha firmado las cosas que ha firmado. Ahora, que se desdiga, que cambie de opinión, eso es otra cosa. Bueno, seguimos con el tema de seguridad. Creo que me parece que le tocaba el turno a Enrique, nos hemos distraído un poco con lo de Guerra García. En seguridad ciudadana, creo que estamos claros que el alcalde de Lima no va a ser ni el jefe de la 7ª región policial, ni va a ser el ministro del Interior, pero sí tiene que comprometerse con este tema. Yo hoy día fui invitado por UNICEF y firmé este compromiso con unos niños de 6 a 11 años, uno de cuyos temas es apoyo para cero violencia en la casa entre el papá y la mamá. Y los niños me decían, si en la casa papá y mamá no son violentos, no van a ser en el futuro delincuentes. Y tienen muchísima razón. Yo le agradezco a UNICEF que nos haya permitido participar en este proceso. Entonces, prevención. Ahí donde hay zonas inseguras, pandilla, droga, deporte, recreación, cultura y emprendimiento para que estos jóvenes puedan encontrar formas legales de trabajo. Pero además también se puede usar la ley de manera concreta y muy lógica. Calles oscuras, calles peligrosas. Entonces, iluminación, ¿no? Iluminación, si ya están iluminadas, más iluminación. El delincuente normalmente actúa con un gran estrés, o con droga o con licor. Si le pones elementos que lo hacen visible, va a disuadir, y esto es un elemento concreto que lo puede hacer el alcalde. Segundo, allí donde hay calles peligrosas y están todas conocidas, cámara. No hay suficientes cámaras, convenio con la actividad privada. La cámara del banco, la cámara del grifo, la cámara del centro comercial, que sirven también para la red de cámaras de la videovigilancia. Y tercero, concreto, la ordenanza para que no se vendan cosas robadas existe.
pero no se cumple. El alcalde, en función de su atribución y como Ministerio Público, tiene que cerrar esos mercados. Y último, centros integrales de prevención de justicia y contra la delincuencia. Es decir, infraestructura para que en la comisaría esté también el juzgado de paz, esté también el fiscal, esté también la asistente social, el médico legista. La pobre mujer maltratada todavía la mandan a su casa, y en su casa la mandan para que 2 o 3 semanas el marido le siga pegando. Eso no puede ser. Hogares transitorios y todo junto, y eso lo puede hacer el alcalde. Solo juez de paz, el juez de paz creo que solo puede juzgar faltas, no puede bueno, el juzgado que corresponde para el tema penal. Lo que quiero decir es que la Administración de Justicia tiene que estar junto a la policía y junto a los entes técnicos que hacen que el atestado tenga toda la documentación correspondiente. Una pregunta específica. ¿Qué hacer contra, no sé si ustedes tendrán la respuesta a esto, pero es un problema muy generalizado ahora, las extorsiones de construcción civil en todas las obras? El otro día me enteré que en un pequeño edificio de 3 pisos en San Isidro había que pagar un cupo a construcción civil, y te amenazan. Esto ya no es solamente en algunas provincias, en el interior del país, llega hasta los sitios más consolidados y más desarrollados de Lima. Son 2 cosas que tú estás mencionando, un tema, pero implica dos problemas: el cupo en la construcción y el cupo al comercio. Hoy día estamos viendo que están poniendo granadas en locales comerciales, en discotecas, y son porque esos negocios se niegan a pagar cupo. Eso corresponde ya a crimen organizado. Sí. Y eso es uno de los puntos donde la policía tiene la obligación de actuar con mucha mayor firmeza, porque el crimen organizado tiene un efecto negativo en la comunidad mucho más fuerte que el crimen de bagatela o el crimen de falta, etcétera. Los juzgados de paz pueden ser esos centros pilotos para este tipo de crimen, pero para los de crimen organizado tiene que haber unidades de la policía técnica dedicados profundamente a estas 2 cosas que junto con el sicariato están cundiendo en Lima. Bueno, entonces, pandillas, el tema de las pandillas, que es un tema que sí, digamos, por lo menos por el lado de la prevención, las municipalidades pueden enfrentar, porque esta es una cosa que puede ir creciendo, ¿no? Conocemos los casos de Centroamérica, donde las maras, donde ya prácticamente gobiernan el país. Honduras y Guatemala tienen esa situación. Mira, nosotros hemos programado lo que ha funcionado en algunos distritos de Lima con planes pilotos que son ronda juvenil. Es decir, ¿qué es lo que llama al joven en su momento de necesidad de aventura, de intensidad, de juventud, de riesgo, a entrar a la pandilla? La sensación de liderazgo, pero liderazgo para el mal, liderazgo para el vicio, liderazgo para las cosas malas. Lo mismo hay que replicarlo para el bien. Es decir, la municipalidad tiene que buscar los mecanismos, o por capacitación, darle una capacitación, o por trabajo, darle algún tipo de estipendio para que pueda llevar a su casa y sentirse que está aportando bienes o está aportando algún tipo de ayuda a sus hermanos, a su familia, a sus hijos. O si no, porque tiene que ser una fórmula de ayudar a la comunidad para la seguridad, sacar a los líderes de la droga, del vicio, y formar la ronda juvenil. Eso, con ayuda del municipio, ha funcionado en el distrito de Ate, por ejemplo. Y eso creo que es un muy buen programa que puede servir para acabar con la pandilla. La pandilla es el primer escalón del crimen. Primero comienzan a robar, después empiezan las violaciones y pueden terminar en el crimen y el sicariato. Garrote y Zanahoria. Zanahoria, centros de emprendimiento juvenil para generar opciones de trabajo concreto, a donde además quiero llevar a los jubilados que están en una edad tremenda todavía de participar, a enseñarle a estos jóvenes las artes, los oficios, las profesiones que durante toda su vida ejercieron. Y Garrote, si estos jóvenes insisten en la pandilla, y como se le van a la cárcel, los sacan a cada rato porque no tienen la edad o por lo que sea, por menor cuantía, bueno, entonces trabajos voluntarios, limpieza, pintura y otros trabajos que permitan que estos jóvenes se reeduquen trabajando. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, esto es entonces seguridad ciudadana, que es un tema muy importante. Sobre serenazgos no han dicho, no se han pronunciado ustedes. Bueno, el serenazgo es un instrumento útil de seguridad comunitaria, pero tiene las limitaciones de que el serenazgo no está en todo Lima, solamente hay algunos distritos que tienen serenazgo, y lo que se tiene que hacer es fortalecerlo. Yo creo que se le tienen que dar más elementos como ser seguridad auxiliar, apoyar más a la policía, que tengan más capacitación.
pero obviamente no llega a toda Lima y requiere un presupuesto que no todos los distritos tienen. ¿No se necesitaría, digamos, capacitar a los serenos y convertirlos eventualmente en policías, que reciban, que se gradúen de policías y que las municipalidades puedan tener, las municipalidades que tienen recursos, puedan tener su propia policía vinculada a la policía? Yo incluso pienso que podríamos evaluar técnicamente la posibilidad que usen armas no letales, porque ahora resulta que aunque la norma en delito flagrante permite que el sereno detenga, al final esperan que venga el policía. Y esto es un tema que, digamos, no es eficaz. Y en segundo lugar, creo que el alcalde provincial tiene que hacer honor a su nombre, alcalde de la provincia o de la metrópoli. Tiene que tener capacidad de coordinar los 43 distritos para que esos serenazgos puedan hacer una buena idea, como el Serenazgo Sin Fronteras, pero que funcione. ¿Cómo va a ser eso que el sereno solamente llega al límite del distrito y después pasa el delincuente y saluda? No puede ser. Yo creo que ahí tenemos un trabajo pendiente y esto es liderazgo y capacidad de concertación. Bueno, eso nos ha llevado al tema de la feudalización que hay en Lima, porque si uno va a Bogotá hay solamente un alcalde provincial y no existen alcaldes distritales como acá. Y entonces hay un manejo orgánico, planificado, coherente. Aquí tenemos 42 o 43. 42. Concercados son 43, efectivos son 42 pequeños feudos que tienen unos niveles de autonomía que muchas veces se superponen con las funciones mismas de la municipalidad provincial. La municipalidad provincial a veces no tiene poderes, en realidad. En algunos casos. ¿No? ¿Qué hay que hacer? ¿Eso hay que reestructurarlo o no? Totalmente. Se tiene que ir, primero hay que construir la institucionalidad de una región metropolitana. Porque hoy día tenemos una estructura de una provincia, 9 millones de habitantes y una estructura de una provincia. Tenemos que construir una región metropolitana. El alcalde de Lima tiene que ser el jefe del gobierno regional de toda la metrópoli. Pero para eso hay que tener recursos. Pero eso incluye a Callao. No. Porque el Callao forma parte ya de Lima. Claro que sí, pero tiene que ser una coparticipación. Los chalacos dirán que Lima forma parte del Callao. Bueno, pero eso ya es problema de otras interpretaciones. El punto central aquí es el siguiente. Para crear la nueva institucionalidad se tiene que tener recursos. Nosotros hemos propuesto el canon capital. Si somos una región, si luchamos por ser región, si queremos tener una identidad de región, tenemos que tener un presupuesto de región. Y para eso necesitamos un canon capital. Es decir, un canon por ser la capital de la República que nos por lo menos duplique los ingresos que hoy día tiene la municipalidad provincial, que son como si tuviéramos una ciudad de 2 millones de habitantes. Hablando del Callao, el Callao recibe por habitante 10 veces más de lo que recibe Lima por habitante. ¿Pero considerando los distritos de Lima? Absolutamente. Porque el presupuesto está en los distritos. Está en los distritos, pero está totalmente desarticulado, porque entonces se reciben unos más de otros menos. Digo, te pregunto si ese cálculo incluye a los distritos, por supuesto, sumando provincia y distritos. La ciudad de Bogotá, que tú lo has mencionado, recibe el equivalente a 22.000 millones de soles. Eso no lo recibe toda Lima metropolitana. Tampoco estoy pidiendo que me den todo eso, pero hay que concentrar los recursos. ¿Y ese canon cómo se financia? Sería el 7% del impuesto a la renta que se recauda en Lima. Porque obviamente, si los limeños producen y son la ciudad más rica del país, entonces tienen que ver reflejado en mayores puentes, mayor infraestructura, mayor seguridad. Y eso no ocurre. Hay que construir con un estatuto de Lima y con un canon la institucionalidad regional. El alcalde de Lima efectivamente tiene que ser el gran líder de la ciudad y ahí tenemos un consenso, creo, en que debemos apuntar a que la región Lima metropolitana que está prevista en la ley, pues funcione. No han querido asumirla ni el señor Castañeda ni la señora Susana. Hay temas pendientes en educación, salud, pero también en este liderazgo. La Asamblea Metropolitana de Alcaldes, para tocar tu tema de pequeños feudos por todo lado, no funciona. No se reunió una sola vez en 4 años. Bueno, el estilo de Castañeda no le hacen caso pues al alcalde provincial, porque el alcalde distrital no pero el alcalde tiene que demostrar liderazgo. Pues si no le hacen caso, venga usted, converse. ¿Cuál es su tema? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Por qué usted no viene? Tiene que ejercer su liderazgo. Bueno, pero tomado ese liderazgo, yo creo que hay 3 temas en los que hay que concertar necesariamente. O hablamos de uno, seguridad ciudadana, el tema de transporte, pero también el tema del desarrollo urbano. Lima crece con un desorden porque todos los distritos también tienen su propia personalidad. Y eso es un tema que debemos corregir y yo creo que ese es el gran desafío del próximo municipio y del próximo alcalde de Lima. Rápidamente, entonces, desarrollo urbano, ¿qué ideas hay al respecto? Bueno, por lo menos yo creo que lo más importante es acabar con esas zonificaciones hormiga que van perforando los grandes espacios de zonificación cuando se planifica un distrito. Entonces uno tiene un plan y de pronto
te van modificando una cuadrita, después se amplían a una manzanita y después terminas que en un lugar donde tenía que hacerse una cosa se terminan haciendo otras cosas. Esta gestión comenzó bien. Pero el cambio es inevitable, ¿no? El cambio es inevitable, pero ordenado, no desordenado. No te hago un pequeño privilegio para que en una cuadrita te cambien la zonificación. ¿Cómo vas a arreglar eso? Bueno, esta gestión comenzó bien, prohibiendo que se hicieran zonificaciones hormigas. Pero después terminó aceptándolas en varios distritos. Entonces, lo que comenzó como un concepto positivo que hay que reforzar, los grandes espacios de desarrollo urbano, ha terminado mal. Yo creo que lo que tenemos que hacer es lograr que Lima tenga un crecimiento ordenado con 2 ciudades satélites, al norte y al sur, y planificadamente el nuevo crecimiento, 0 invasiones, 0 tráfico de tierras, y el alcalde debe impedir eso, con crecimientos ordenados a ambos extremos. Antepuerto, ya hablamos, terrapuertos organizados para que 200 empresas que hoy están y meten los buses con desorden, salgan al exterior también. Y luego, un desarrollo urbano coordinado, solución al problema de la Costa Verde, solución al problema de la falta de parques y jardines, y un crecimiento... ¿Cómo vamos a aumentar el área verde de Lima? Bien, meta de Organización Mundial de la Salud, 8 metros cuadrados por habitante. Dato de Lima, 5 metros cuadrados en los mejores distritos, 1 en los peores. Estamos atrasadísimos. Yo propongo un convenio entre el municipio de Lima y Sedapal para que las 19 plantitas de tratamiento de agua residual que hay y que juntas significan casi 2 metros cúbicos por segundo de agua tratada, sean digamos, unificadas con una red que es lo que habría que financiar, y esa red llega a los 43 distritos o 42 distritos, con lo cual podemos el 100% de los parques de Lima regarlos con agua tratada y más barata que los camiones que llevan diésel ahora, y a veces con agua potable. Ya, pero eso no aumenta el área verde, la Sí. riega, Claro, no, las zonas que hoy no tienen parque yo las riego, y con esas aguas. Y yo lo que propongo es que en las cuencas, porque hoy día la ciudad no mira sus ríos como otras ciudades, sino le da la espalda y los ha convertido en unas cloacas y unos botaderos, lo que hay que hacer es parques lineales para aumentar millones de árboles y que generen todos estos espacios, unos oasis verdes en torno a los ríos de Lima, que son 3, el Chillón, el Lurín y el Rímac. Y además desarrollo urbano planificado para llegar bien a los Juegos Panamericanos 2019. Y no nos agarre el tema a medias y que se vaya a los Juegos a Santiago de Chile. Bueno, Que no para sea eso, alternativa. para eso tendría que estar lista la línea 4, que no va a estar pues el metro, ¿no? Bueno, entonces corramos con concurso oferta como se hizo la línea 1 y dejemos estos ridículos conceptos que lo hizo el anterior gobierno. No importa quién lo hizo, lo importante es que se haga y rápido. Después 30 segundos, el centro histórico de Lima, que es algo fundamental, son demasiados temas, no los podemos Yo voy a abarcar. vivir al centro histórico ahora que voy a ser alcalde. Bueno, pero vas a ir a vivir, de eso le va a dar mucha prestancia al centro histórico. Por supuesto, pero se voy a cuidar. Pero ¿cómo lo vas a recuperar? Pero si vas a vivir, vas a ver los problemas, no te vas todas las noches o todas las tardes y vas viviendo ahí, ves todos los problemas para rescatar el centro histórico, porque ahora que el Cusco va a tener su aeropuerto, la gente se va a ir directo al Cusco y no va a pasar por Lima. Necesitamos que los turistas se queden por lo menos 2 a 3 días en Lima, y el centro histórico es un ancla cultural, puede ser gastronómica, perfecto. Entonces ahí es lo que hay que... tuburizado, hay que destuburizar, se necesita una Hay que hacer un gran proyecto de destuburización, y lo que tenemos que hacer es poner en valor. Hay que regresar al centro para recuperarlo y hay que dar el ejemplo. Hacerla peatonal en su mayor parte. 2, promover la inversión privada, que ya está en buena parte, pero promoverla desde el municipio para que pueda fortalecer, digamos, el proceso de ponerla en valor. Y 3, demanda de competencia como alcalde de Lima frente al Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional para sacar acciones de amparo a un costado, todos los temas de imprentas y los centros de prostitución que están en varias cuadras del centro histórico. Haciendo al cercado de Lima un distrito, porque lamentablemente está mal gestionado, porque depende del alcalde provincial. Ya debe ser un distrito. Con su propio alcalde. Con su propio alcalde y su propia Y administración. así el alcalde provincial se dedicaría a ser el gran líder de la ciudad, Así y no es. como ahora que no hace ni una ni otra cosa. Bien, bueno, ya nos ha llegado el final de este debate, esta conversación, que ha sido en realidad una suma de propuestas interesantes. ¿Ah? Como dije en otra ocasión, hubiera sido interesante que los dos lleguen pues Vamos a la llegar, alcaldía. no dudes. Pero Vamos a conjuntamente es un poco difícil. No, pero uno de los dos, aquí está el próximo alcalde, no te preocupes. Bien, muchísimas gracias, Gracias entonces a por la Fernán Arturo y Enrique Cornejo. Gracias, muy amable. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Juan José Díaz Dios, presidente de la Comisión Investigadora del caso Óscar López Meneses, para ver el tema de por qué es que necesita que el presidente Humala declare en esa comisión. Regresamos.